Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con este capítulo de la historia de la salvación, es el capítulo número 7, en donde hoy vamos a ver la cuarta alianza. Es la alianza nueva y eterna que realiza el Señor con todo el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Y como ya es una costumbre, vamos a empezar nuestra charla poniéndonos en la presencia del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos asista en el desarrollo de esta plática. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo anterior vimos cómo el pueblo de Israel fue cayendo bajo el dominio de distintos imperios. Finalmente estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En ese entonces el rey era el César. Es la famosa frase conocida: al César lo que es del César. Y es precisamente porque él era el rey del Imperio Romano. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio del rey Herodes, que era vamos a decir como si fuera el gobernador, pero el rey del Imperio Romano era el César, y Herodes era el que gobernaba o reinaba el pueblo de Israel. En ese entonces es cuando se cumple y cuando se llega el momento de la plenitud de los tiempos. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que todos fuéramos adoptados como hijos de Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, ese es el momento de la plenitud en que Dios decide realizar la cuarta alianza. Ya vimos las tres alianzas anteriores, ya vimos cómo se fue dando todo el proceso de la historia de la salvación, y llega el momento en que se va a realizar esta cuarta alianza. Esta es la última alianza, sin embargo es una alianza nueva y eterna. Vale la pena que nosotros tengamos claro qué es una alianza. Una alianza es la unión de dos fuerzas que precisamente se unen para tener mayor impacto, mayores beneficios cada una de las partes. Sin embargo, en nuestro caso, la alianza con Dios es una alianza totalmente desigual. Dios no necesita nada de nosotros en esa alianza. Nosotros no le vamos a aportar a Dios mayor gloria, nosotros no le vamos a aportar a Dios mayor grandeza, mayor riqueza, nada le vamos a aportar nosotros. Sin embargo, Dios a nosotros sí nos aporta, y mucho, porque Dios nos puede glorificar como glorificó a su Hijo, y de lo cual de esto vamos a hablar en el desarrollo de la plática. Esa alianza es nosotros poner prácticamente un casi nada y Dios poner un todo. En esa alianza Dios está manifestando el gran amor que tiene por nosotros. Y precisamente ese gran amor es el que nos dice el evangelista San Juan. Nos dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17 de su evangelio, nos dice que tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y añade: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Jesús viene para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dios no envió a su Hijo para condenarnos. Dios envió a su Hijo para sellar la cuarta alianza, alianza nueva y eterna, que ahorita vamos a ver cómo se sella. Y precisamente ese
enviar a su Hijo, se tiene que dar en el seno de lo natural para nosotros, aunque es sobrenatural la venida de Dios, la venida de su Hijo. ¿Por qué es sobrenatural? 700 años antes de que se llegara la plenitud de los tiempos, del momento del que estamos hablando, el profeta Isaías, en su libro, capítulo 7, versículo 14, dice que Dios nos va a dar una señal, y esa señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años antes de la llegada de la plenitud de los tiempos, el profeta Isaías está anunciando una realidad que el hombre no puede entender si no es por la acción del Espíritu Santo, si no es por la acción de la gracia, porque es antinatural que una mujer virgen pueda concebir. Se necesita en el ámbito natural la unión de un hombre y una mujer para que se pueda generar vida. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, y Dios escogió a una mujer virgen, una bella mujer. Dios mismo creó su sagrario, el vientre donde él habría de nacer. Dios lo concibió de la manera que fuera la mujer más bella de todos los tiempos, de toda la humanidad. La mujer más cercana a la perfección, que es nuestra Santísima Madre, de lo cual después hablaremos dentro de lo que es la historia de la salvación. Pero en ese momento es quien está siendo elegida para que ella sea la que nos traiga al mundo al Hijo de Dios. Y precisamente llega Jesús de una manera totalmente extraordinaria. Es el Hijo de Dios, la mujer del orden natural que es María, y de Hijo de Dios, por la gracia y por la acción del Espíritu Santo, ella queda encinta. Nos dice el evangelista San Lucas que 6 meses después de que el ángel Gabriel le anunció a Isabel que iba a tener un hijo, y se estaba refiriendo precisamente a Juan, al que después conoceríamos como Juan el Bautista, él es el último de los profetas, es el que viene a allanar el camino del Señor. Es el único profeta del cual también Isaías habló de ese profeta. He aquí que envío el mensajero delante de ti para preparar el camino. Bien, después de que anunció el ángel Gabriel a Juan que tendrían un hijo, que Isabel tendría un hijo, se lo anuncia a María que ella va a tener un hijo. María vivía en Nazaret, un pequeño pueblito de Israel, en donde se le aparece el ángel y la saluda y le dice: salve llena de gracia. Salve significa saludo, llena de gracia, en donde no hay absolutamente ninguna imperfección, no hay ninguna mancha. Es la joven princesa, la joven doncella, la virgen de la que habla Isaías. Y le dice: has hallado gracia delante de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás a un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. María le dice: ¿cómo podrá suceder esto si yo no conozco varón alguno? Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y es así que María le dice al ángel: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con el sí de María, en ese momento se inicia el proceso de la gestación de la cuarta alianza. En ese momento se inicia el proceso en el cual Dios mismo se hace carne. En ese momento empieza la concepción, en donde se empieza a formar el cuerpo del Hijo de Dios en el vientre de María. El ángel le dijo a María que su prima Isabel también tendría un hijo. María fue a la montaña de Judea a ayudar a Isabel, que era una mujer avanzada en edad.
Pero ahorita no hablaremos de esa ayuda que le da María a Isabel. Hablaremos de que María concibe al Hijo de Dios. Tenía que nacer el Hijo de Dios en Belén, porque así estaba escrito que ahí habría de nacer. Y en el momento en que estaba próximo a dar a luz a María, el rey Herodes ordena un censo en donde cada quien tenía que ir a su lugar de origen para que ahí fuera contabilizada las cuántas personas había en el pueblo de Israel. Es así como María y José, ya su esposo, van a Belén, y ahí es donde nace el Mesías. No hablaremos en este momento de todo lo que vivió la Sagrada Familia desde que José descubre que estaba embarazada, que el ángel del Señor le revela en sueños a José que no tema tomar a María como esposa. No hablaremos ahorita de eso. Vamos a hablar de Jesús. Así es como llega Jesús al mundo, en el seno de la Virgen María, dando cumplimiento a las palabras del profeta Isaías. ¿Qué hace Jesús en el mundo? Nos vamos a transportar 30 años adelante. Inicia la vida pública de Jesús. Durante 30 años Jesús vive de manera oculta como una persona normal, siendo Dios, pasa desapercibido para todo el pueblo de Israel. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el mundo y el mundo no lo sabía. Cuando empieza Jesús su proclamación, empieza a hacernos una propuesta de una nueva vida. Una vida que está basada en el amor y en el servicio, en la caridad. Es una propuesta de vida que nos dice el Señor: si tú aceptas la propuesta de vida que yo tengo para ti, vas a tener un premio grande. El premio que vas a tener es el reino de Dios. Vas a vivir eternamente donde yo voy a estar con mi Padre. Esa es la alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Es la alianza que Dios quiere para que nosotros participemos de la gloria eterna que tiene Dios. ¿Nosotros qué estamos aportando en esa alianza? Prácticamente es aceptar la propuesta que Jesús tiene para nosotros. Es así como se empieza a gestar esa alianza. Y nos dice el evangelista San Juan que a quienes creemos en Jesús nos concede ser sus hijos. Pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Precisamente creyendo en la propuesta de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer para creer en la propuesta de Cristo es aceptar que necesitamos ser bautizados. ¿Por qué necesitamos ser bautizados? Porque Jesús nos dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esa alianza que Dios hace con nosotros, tenemos que cumplir ciertas cláusulas, vamos a decir, del contrato de alianza que Dios tiene con nosotros. Uno de los puntos es que nosotros nos bauticemos. ¿Por qué necesitamos bautizarnos? Porque nosotros hemos nacido de la carne, pero en el bautismo nacemos del Espíritu. Y al nacer del Espíritu, en ese momento nosotros podemos participar de la vida eterna. Porque al nacer del Espíritu, nosotros adquirimos también la condición de ser hijos de Dios. Aquel que crea y sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se le concede ser hijo de Dios. Y un hijo tiene derecho a una herencia. ¿Y cuál es la herencia que Dios tiene para nosotros? La vida eterna. Se va todo amalgamando en esa alianza que es una alianza en una propuesta de amor. Esa propuesta está basada también en la misericordia. La misericordia de Dios quiere hacerla extensiva
con nosotros y que nosotros seamos misericordiosos con los que nos rodean. Nos dice el evangelista San Mateo en el capítulo 25, ¿sí?, que al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de su esplendor y su gloria, al hablar del Hijo del Hombre estamos hablando de Jesús. Dice, Él sentará a la derecha y a la izquierda, como el pastor separa a las ovejas y a los cabritos. Y dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre a participar del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque estuve enfermo y me visitaron, desnudo y me vistieron, porque estuve en la cárcel y fueron a verme, porque era peregrino y me dieron posada, porque tuve sed y me dieron de beber. Estas son las obras de misericordia que Dios quiere que nosotros hagamos con las demás personas. Y esta es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y nos dice Jesús en las bienaventuranzas, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En eso consiste la alianza, en que nosotros seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y les dirá a los que están a la izquierda, vayan malditos al fuego del infierno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque estuve enfermo y no me visitaron, desnudo y no me vistieron. Las mismas causas que salvan y que le dan la gloria eterna a los que los cumplen esas obras de misericordia, son las mismas causas que condenan a aquel que no las cumple. Ambos preguntan, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Que no lo recuerdo. Y Jesús nos dirá, cada vez que lo hicieron con cada uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Es así como nosotros estamos cumpliendo la parte de la alianza al hacer las obras de misericordia. Sin embargo, nos encontramos con un problema muy serio. Nosotros también tenemos defectos porque nosotros no somos perfectos. Todos nosotros nacimos, bueno, como se diga, ahí me disculparán si estoy hablando mal, nacimos con la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación natural que el hombre tiene al pecado. Es la inclinación natural que el hombre tiene a satisfacer de manera desordenada los placeres de esta vida. Es así como la concupiscencia nos empieza a alejar de la gracia, que la gracia es la que nos lleva a la vida eterna. Sin embargo, en la concupiscencia, en donde nosotros estamos debilitados porque pecamos, se manifiesta también el compromiso de Dios en la alianza que ha hecho con nosotros y nos dice, no hay problema. Jesús, cuando vino al mundo, no se retira del mundo sin antes haber pagado el precio de cada uno de nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna, Jesús tuvo que volver a reparar cada uno de los pecados que nosotros cometimos. Y es por eso que Jesús aceptó sufrir la muerte y una muerte de cruz. Y ahí precisamente en la cruz es donde se manifiesta la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Es una alianza que está sellada con la sangre del Hijo de Dios. Esta alianza no podía quedar como las anteriores. Las anteriores eran alianzas imperfectas. ¿Por qué? Porque estaban selladas de una manera distinta. Esta está sellada de una manera trascendental porque se sella derramando Jesús, el Hijo de Dios, hasta la última gota de sangre y hasta la última gota de agua. Sangre y agua brotan del costado de Cristo, que es precisamente cómo se sella esta alianza. Sin embargo, para que nosotros sigamos caminando, Jesús también nos hace dos promesas. Primero,
no estaremos solos. No estaremos solos en esta vida. Jesús dice, si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Jesús y el Padre, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, manifestado en el Espíritu Santo, vienen a habitar en nosotros. Dios mismo viene y en nosotros hace su morada. Nosotros nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo donde Dios habita y viene a habitar con nosotros para regalarnos 7 preciosos dones que esos hacen que nosotros tengamos claridad para conducirnos en la vida. Pero también se queda Jesús en la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo que fueron derramados precisamente en la cruz. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de alimentarnos a través del sacramento de la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Al estarnos nosotros alimentando del cuerpo de Cristo, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando nuestra esencia de hijos de Dios, estamos fortaleciéndonos. Entonces tenemos el sacramento de la Eucaristía, tenemos el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y lo recibimos cada vez que lo invocamos. Al iniciar esta charla, ¿qué es lo que hacemos? Invocamos al Espíritu Santo para que sea quien nos asista y que en todo momento dirija nuestros pensamientos. Nosotros tenemos una historia, probablemente 30, 40, 50 años, a lo mejor menos, a lo mejor más, 60, 80 años. Los años que tengamos, hemos ido caminando y hemos ido trazando una historia. Probablemente nosotros no hemos descubierto la importancia de la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Pero déjenme partir de 2 premisas fundamentales. Primero, la misericordia de Dios cubre nuestro pasado. Nuestro pasado se lo dejamos a la misericordia de Dios. El futuro se lo dejamos a la providencia de Dios. Dios viene al mundo a salvarnos, no a condenarnos. Si yo no conocía a Dios, pero hoy tengo la oportunidad de conocerlo, a partir de hoy yo puedo corregir el camino. Es importante recordar una parábola que Jesús nos enseñó. Y nos dice que había el dueño de un viñedo que salió muy temprano a buscar trabajadores para su viña. Encontró a unas personas sentadas en la plaza y se las llevó a trabajar a su viñedo y les prometió pagarles un jornal de trabajo. A media mañana salió a buscar nuevamente trabajadores y vio a otras personas que estaban sentadas en la plaza y les dijo también, vénganse conmigo a trabajar. A mediodía volvió a salir y encontró nuevamente más gente, lo mismo a media tarde, y al final de la jornada todavía encontró personas en la plaza y les dijo, vénganse a trabajar conmigo. Esas últimas personas que recibieron el llamado, la invitación a trabajar en la viña de esta persona, llegaron prácticamente a cobrar nada más. Cuando iban a pagarles, le dice el dueño de la viña a su administrador, dales a cada quien el jornal completo, y empieza pagándoselos a los últimos que llegaron. Así los que habían llegado a última hora del día recibieron el sueldo de un jornalero de la jornada completa. Conforme iba cobrando los que habían llegado más temprano, pensaron, nosotros vamos a cobrar más, pues si le está pagando la jornada completa a quien llegó a última hora, a nosotros nos va a pagar más.
Cuando llegó el turno de cobrar los que habían llegado primero, vieron que también estaban cobrando la misma cantidad de dinero, un denario, que era el valor de la jornada de trabajo. Ellos se enojan y le reclaman al dueño de la viña: ¿por qué están cobrando ellos lo mismo si trabajaron todo el día y la otra persona que solamente trabajó muy poco tiempo había recibido la jornada completa? Y el dueño de la viña le dice: amigo, ¿qué daño te estoy haciendo? ¿No quedamos en que te iba a pagar el salario de una jornada? Es lo que te estoy pagando. Si yo quiero ser generoso con lo mío, ¿a ti qué daño te hago? He ahí la respuesta en nuestra vida. Nosotros somos esos jornaleros que Dios viene a buscarnos. Algunos quizás nos encontró temprano en el día, temprano en nuestra vida. A otros quizás los está encontrando a mediodía, a otros quizás al atardecer, en los últimos momentos de su vida. No sabemos, lo que importa es que en el momento en que nosotros recibamos esa invitación del Señor, el premio es el mismo, el denario, la jornada de trabajo es exactamente la misma para el que empezó desde las 8 de la mañana al que empezó a las 5 de la tarde. El premio del Señor es el mismo, que es la vida eterna, es el reino de los cielos. No importa si este es el momento en el cual yo estoy descubriendo ese llamado del Señor. Es la alianza que Dios quiere hacer con nosotros, que siempre está al pendiente de que nosotros encontremos esa respuesta. Seguramente si volteamos a ver nuestra historia del pasado, seguramente vamos a encontrar muchos momentos que quisiéramos hubieran sido diferentes. Quizás vamos a encontrar muchos momentos de los cuales nos arrepentimos. Precisamente ahí es donde yo te digo: acude al sacramento de la reconciliación, porque esos pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Cristo pagó por los pecados tuyos y míos. Cristo ya pagó por ellos. Lo que quiere el Señor es que iniciemos una nueva vida. Cristo quiere que nosotros aceptemos la propuesta que Él nos está haciendo. Y es una propuesta de vida basada en el amor. Es una propuesta de vida basada en la generosidad, en la misericordia. Así como los trabajadores que llegaron a la última hora del día reciben el mismo premio, ¿cuál es la diferencia de los que llegaron desde temprano? Que los que llegaron desde temprano tuvieron la oportunidad de convivir más tiempo con el dueño de la viña. Los que de alguna manera hemos iniciado este proceso de estar cerca de Dios, tenemos la oportunidad de, mientras trabajamos en la viña que es en este mundo, estar conviviendo de cerca con Dios. Desde aquí estamos nosotros empezando a saborear lo que Dios nos tiene preparados. Dios nos regala esas probaditas y esas experiencias del amor de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a la luz. Dios quiere que nosotros nos salgamos de una vida de tinieblas. Dios quiere que nosotros trascendamos. La verdad nos hace libres. La verdad es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa es la propuesta de la alianza que realiza el Señor con nosotros, y esa es la alianza nueva y eterna que queda sellada con la sangre de Cristo, y esa misma sangre que derramó es la sangre de la cual participamos en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese sacramento que es el que nos da vida eterna está a nuestro alcance. Tenemos la bendición de tener sacerdotes que son los únicos que hacen posible esto, y por lo tanto también nosotros hay que buscar que surjan nuevas vocaciones para que nosotros tengamos acceso a los sacramentos. Sin los sacramentos nosotros no podemos participar de la gloria del Señor, porque el sacerdote es el que nos reconcilia, el sacerdote es el que hace posible que las especies del pan y del vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo.
pidamos a Dios que nos siga dando sacerdotes, pero también nosotros procuremos que lo que el sacerdote está haciendo para el bien de nosotros, nosotros lo aprovechemos. La alianza es un acuerdo de voluntades. Si yo no acepto la propuesta de Jesús, si yo no acepto la propuesta de alianza que Dios tiene para conmigo, yo voy a quedarme fuera. Aunque el deseo del Señor es que todos nos salvemos, porque para eso vino Jesús, respeta nuestra libertad. No tengamos miedo. No importa la hora de nuestra edad que tengamos, no importa la hora del día, no importa si yo estoy en plenitud de la vida o si yo ya estoy en el ocaso de mi vida. Importa que yo escuche el llamado del Señor a participar de esta alianza. Dios tiene algo maravilloso para nosotros y precisamente en esa historia de salvación hay que voltear a ver cómo ha sido mi vida, no para cambiarla. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos confiar a la misericordia de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, corrigiendo los errores que hemos cometido y procurando vivir de aquí en adelante la propuesta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos faltan 2 capítulos más. En el siguiente capítulo hablaremos de la iglesia naciente, cómo nace la iglesia para consolidar la alianza que Cristo tiene para nosotros, que el Señor tiene para nosotros, y en el último capítulo hablaremos de cómo la iglesia ha sido asistida por nuestra Santísima Madre para participar nosotros de esa alianza. Que Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo y que el Espíritu Santo nos siga iluminando nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.